Me da mucho gusto esta mañana poder estar aquí. Gracias a los pastores por la oportunidad que me dan para compartir la palabra con todos ustedes. Pues hoy es un día especial. Creo que Dios tiene una palabra fresca para nuestras vidas. Hoy vamos a abrir nuestros corazones para que el Espíritu de Dios, todo lo que Él quiera enseñarnos esta mañana, podamos tener esa recepción espiritual abierta para que todas esas enseñanzas vengan a nosotros y se queden en nuestro corazón y se hagan rema, que se hagan vida en nosotros. Y pues el tema que quiero compartir con ustedes esta mañana lo he denominado Jesús, nombre sobre todo nombre. Jesús, nombre sobre todo nombre. Por ahí escucho y este tema requiere, como les comentaba, que el Espíritu de Dios traiga revelación a nosotros para que podamos entender la grandeza, la magnitud, el poder que hay sobre este nombre. Y quiero antes de nada empezar con una oración para poner en las manos de Dios este tiempo. Espíritu Santo, ponemos en tus manos este tiempo, Señor. Te pedimos que tú te muevas con libertad entre nosotros, Padre. Dame de nuevo, Señor, esa unción fresca de tu Espíritu para poder hablar tu palabra, Señor, y para transmitirla, Señor, para que los corazones reciban, Señor, toda la palabra que tienes para ellos esta mañana. Declaramos que tú tienes libertad, Señor, para tocar nuestras vidas, para moverte, para hacer milagros, maravillas y prodigios, Señor. Tú eres la fuente de toda bendición. Y declaramos que en esta mañana hay una unción fresca sobre esta casa, Padre. Esa unción que quebranta yugos, que quita cargas, que sana, que transforma y que libera, está presente hoy en este lugar, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a ir paso por paso. Vamos a hacer un recorrido para llegar a lo que es el tema de esta mañana, ¿verdad? Jesús, nombre sobre todo nombre. Y lo primero que nada que queramos que entendamos es que el nombre de cada persona, querida iglesia, tiene un significado especial. Cada nombre que nosotros le ponemos a un ser querido tiene un significado. Y muchas veces no hemos captado la importancia que cae en nosotros cuando tenemos esa oportunidad y ese privilegio de poner el nombre a una persona. Hay personas o hay papás, ¿verdad? Ahorita vimos que pasaron los niños y ya todos les preguntaban su nombre. Y hay muchos que al hijo le ponen el nombre que trae en el calendario, ¿verdad? Que pues este es mi caso, ¿verdad? Yo nací el 3 de octubre y en el calendario decía Día de los Gerardos. Entonces mis papás pues me pusieron Gerardo, ¿verdad? Yo me llamo Gerardo. Pero hay otros que seleccionamos el nombre de nuestros hijos por alguien, un ser querido, ¿verdad? Que nos permita recordar esa persona, ¿verdad? Un papá, un abuelito, un amigo especial, alguien muy querido de la familia, ¿verdad? Y pues, por ejemplo, mi segundo nombre es Ángel y ese Ángel es en honor a mi abuelito, el papá de mi mamá. Pero también, pues muchas veces los papás queremos que nuestro nombre permanezca, ¿verdad? Y que nuestro hijo se llame Gerardo y que pues ese nombre siga repitiéndose en nuestras generaciones, ¿verdad? Y ese es el caso de mi suegro, por ejemplo. Mi suegro, él también se llama Gerardo, igual que yo. Tiene un hijo que se llama Gerardo, mi cuñado, y ya tiene varios nietos que se llaman Gerardo, ¿verdad? Y yo creo que va a haber bisnietos que probablemente también lleguen a llevar ese nombre, ¿verdad? Pero el nombre, iglesia, tiene algo muy importante. El significado de los nombres es muy importante. Y entonces nosotros cuando tenemos ese privilegio, también tenemos esa responsabilidad de poner un nombre, porque ¿saben qué, iglesia? Cuando nosotros ponemos un nombre a una persona,
ese nombre encierra un significado que vamos a estar nosotros declarando sobre esa persona cada vez que nosotros le mencionemos el nombre, ¿sí? Cada vez que nosotros mencionamos su nombre, estamos declarando sobre esa persona el significado de ese nombre. Y por ahí traigo una tablita, no sé si me la puedan poner. Vienen algunos nombres con su significado para que veamos. Son algunos nombres que busqué y aparecen allí. Por ejemplo, iglesia, Dolores significa la que sufre dolor. Mara significa amargura. Noé significa descanso. David significa amado. Blas significa tartamudo. Eva significa fuente de vida. Y hay así, cada uno de los nombres tienen un significado. Muchas veces no sabemos ni qué significa el nombre con el que tú te llamas, ¿verdad? Yo creo que sería bueno que tomáramos un tiempo por ahí y pudiéramos investigar cuál es el significado de mi nombre. Cuando mi esposa y yo tuvimos la oportunidad, el privilegio y la responsabilidad de ponerle nombre a nuestras hijas, a la mayor le pusimos Jennifer. Jennifer significa la de espíritu luminoso. Y el segundo nombre de ella era Berenice. Berenice, que significa portadora de victoria. Y a la más chica, a mi hija más menor, le pusimos Grace, Esmeralda. Grace significa regalo de Dios y Esmeralda significa bella y valiosa. Y iglesia, y desde el punto de vista bíblico, el nombre representa la identidad espiritual y personal de cada uno de nosotros. También el nombre representa esa misión y ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y también representa la relación que nosotros vamos a tener con Dios. Por eso, a lo largo de la Biblia, podemos ver muchas veces, iglesia, cómo Dios tuvo que cambiar el nombre a algunas personas. Porque saben, iglesia, nuestro nombre no solamente nos describe como personas, sino que también está definiendo ese destino por el cual nosotros vamos a seguir. Nuestro nombre nos enlaza a ese destino y nos encamina y nos dirige al cumplimiento de la manifestación de esos propósitos divinos y eternos de Dios. Pero muchas veces por desconocimiento de esta verdad o de lo importante que es los nombres, ¿verdad? Hemos puesto nombres a nuestros seres queridos que muchas veces no los enlazan con ese destino que Dios tiene para ellos, ¿verdad? Sino muchas veces, pues al contrario, lo alejan. Por eso, iglesia, es tan relevante y tan importante el definir el nombre de la persona. Y como les decía hace un momento, Dios en la Biblia podemos ver que en algunas ocasiones tuvo que cambiar los nombres de algunos personajes bíblicos para que estos pudieran reflejar ese destino y ese plan y ese propósito que Dios tenía para ellos. Un nombre que fuera más apropiado para lo que Él quería llevar a cabo a través de ellos, a través de ese llamado y a través de ese propósito. Y cuando Dios cambiaba el nombre de una persona y le daba uno nuevo, generalmente, iglesia, era para establecer un cambio de identidad y también para provocar un cambio de vida en ellos. Y podemos ver algunos ejemplos de lo que les estoy comentando en Génesis 17, versículos del 1 al 6. Vemos cómo Dios le cambia el nombre a Abraham, que significaba padre enaltecido, y le cambia al nombre de Abraham, que significa padre de multitudes. Vamos a leer Génesis 17 del 1 al 6. Dice la escritura: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto.
y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Abraham, en este tiempo, cuando él recibe este cambio de nombre, él, como dice la escritura, era de 99 años. Y hasta este momento él aún no tenía descendencia, no tenía hijos, ¿verdad? Pero este cambio de nombre que Dios le dio fue el inicio para ese cambio de identidad en él. Porque más adelante si leemos las escrituras, vamos a ver cómo Dios a través de él formó una gran nación. Dice que fue tan grande la descendencia de Abraham como la arena del mar, ¿verdad? Que es tan numerosa. De esta manera, el nombre nuevo de Abraham, que significaba padre de multitudes, pues fue acorde al nuevo nombre que Dios le había dado. Pero Dios tuvo que cambiar el nombre para encaminarlo a ese destino que él ya tenía preparado para él. También, iglesia, vemos más adelante cuando Dios le cambia el nombre a Jacob. Jacob significaba engañador, suplantador, usurpador, y se lo cambió por el nombre de Israel, que significa el que lucha con Dios. Génesis 32, 27, si lo podemos ver ahí en la pantalla, dice: y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y le has vencido. Jacob, iglesia, como les comentaba, significaba usurpador, suplantador. Él usurpó el lugar de su hermano mayor para hacerse de la primogenitura que Abraham le iba a dar, a otorgar mediante la imposición de los manos. Él se disfrazó de tal manera que engañó a su padre para que no se diera cuenta que él no era el hijo primogénito, y Abraham vino y lo bendijo, y él fue el que recibió esa bendición de primogénito. Pero entonces dice que Jacob un día peleó con un ángel, y el ángel le dijo que ya no su nombre iba a ser Jacob, sino Israel. Y ahora de él, de Israel, iba a salir ese pueblo de Dios, ese pueblo escogido que tenía un llamado especial y con el cual Dios estableció una relación muy especial y muy personal. Y esto también, iglesia, lo podemos ver en el Nuevo Testamento. Vemos en Mateo 16, 13, cómo también Dios hizo un cambio de nombre a Pedro, al apóstol Pedro. Dice Mateo 16: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que sois? Respondiendo Simón dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y Pedro, a partir de este momento en que cambió su nombre, ¿verdad?, fue catapultado para transformarse en ese hombre con un espíritu de valentía, un espíritu de poder, un hombre que hablaba con denuedo, ¿verdad? Todas esas temores que él tenía cuando negó 3 veces a Jesús quedaron atrás,
y dice que fue uno de los apóstoles que predicaba la palabra con la unción y la presencia del Espíritu Santo, de tal manera que se agregaban a la iglesia miles y miles de personas, haciendo florecer esa iglesia primitiva, ¿verdad? Y también que esa iglesia pudiera dispersarse rápidamente por todo el mundo. Bueno, ahora hablemos del nombre de Jesús, ¿verdad? Del nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre. Dice que debido a esa relevancia que hemos estado viendo de la importancia de un hombre, como lo hemos visto, ¿verdad? Tuvo que ser Dios mismo el que determinó cuál iba a ser el nombre de su único hijo. Mateo 1, 20 y 21 dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No fue José ni tampoco María quienes le pusieron el nombre de Jesús al Hijo de Dios. Fue Dios mismo el que escogió ese nombre, porque ese nombre fue puesto en obediencia a un ángel que se le apareció a José en sueños y le dijo: le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y iglesia, el nombre de Jesús significa Salvador. Y este significado de Salvador da referencia a ese propósito perfecto el cual tenía Jesús al venir al mundo. Él salvaría a su pueblo de todos sus pecados. Jesús proviene del arameo Yeshua, ¿verdad? Que significa esto, Salvador. Y el nombre de Salvador tiene un profundo significado para todos nosotros, porque representa esa salvación y esa redención que Jesús trajo al mundo a través de su muerte y a través de su resurrección. Este nombre, iglesia, nos recuerda esa necesidad que cada uno de nosotros tenemos de confiar en Jesús, porque solamente a través de Él vamos a poder alcanzar esa salvación y la vida eterna. El nombre Salvador resalta esa obra de salvación que Jesús ya realizó por todos nosotros, ofreciendo su vida en esa cruz del Calvario, dice la Escritura, y a través de ese sacrificio perfecto que Él hizo, expiar nuestros pecados y todos los pecados de la humanidad. El nombre Salvador, iglesia, nos recuerda que solo a través de Jesús podemos restaurar nosotros nuestra relación con Dios. Efesios 2, 8 y 9 nos dice que no somos salvos por gracia, que nosotros somos salvos por gracia, no por obras, no por lo que nosotros hagamos, es por la obra redentora que ya hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y este concepto pues ya era familiar en los judíos, ¿verdad? Ellos estaban esperando un Mesías, ellos estaban esperando a alguien que viniera a salvarlos, alguien que viniera a liberarlos. Por eso Juan, cuando Jesús venía, dice la Escritura en Juan 1:29, que Él le llamó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús, como este Salvador, iba a dar su vida por nosotros. Dice Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. La palabra Salvador, iglesia, nos invita a que confiemos en Jesús como nuestro único Salvador. Y es un recordatorio constante de que nosotros mismos no podemos salvarnos por nuestras habilidades ni por nuestros recursos, ¿verdad? Lo necesitamos a Él. Necesitamos recibir ese regalo que Él nos dio y depender de su gracia y depender de ese sacrificio que Él ya hizo en la cruz. Filipenses 2, versículo 5 en adelante dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo
en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dice las palabras, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, dice la palabra, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Iglesia, cuando mencionamos el nombre de Jesús, no solamente estamos diciendo su nombre así, sino que estamos declarando un nombre que encarna un poder sobrehumano, un poder sobrenatural, una autoridad de parte de Dios que ha sido depositada sobre el nombre de Cristo. Cuando nosotros mencionamos el nombre de Jesús, no estamos mencionando simplemente una palabra, sino que estamos invocando a aquel que está detrás de ese nombre, aquel que dice la Escritura que todo lo puede, para el cual nada hay imposible, y ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Jesucristo ya hizo una obra perfecta y esa obra ya quedó concluida en la cruz. El nombre de Jesús es el nombre más poderoso que existe. Dice la palabra, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ahora, iglesia, yo quiero que pongas mucha atención en esto que te voy a decir. Dios nos ha delegado a nosotros, sus hijos, el poder y la autoridad a través del nombre de Jesús. El nombre de Jesús es una de las armas más poderosas que Dios nos ha dado a nosotros como hijos de Dios. ¿Saben ustedes lo que significa una carta poder o un poder legal? Bueno, un poder legal, iglesia, para los que no saben, es cuando alguien, una persona, le autoriza a otra persona para actuar en su nombre, ¿verdad? Y cuando alguien le confiere esa autoridad o ese poder a otra persona, la otra persona está en la capacidad para firmar cheques a nombre de la primera persona, para vender propiedades, para hacer trámites personales y para disponer de todos los recursos de la primera persona. Y así mismo, iglesia, Jesús nos ha dado un poder legal a todos nosotros en el que nos autoriza a nosotros como sus hijos a poder hacer uso de ese nombre poderoso, para poder nosotros llevar a cabo todas esas encomiendas, todas esas tareas, todas esas cosas que Dios nos ha mandado hacer. Todo este poder y toda la autoridad que tiene Jesús está investido en su nombre. Jesús dijo en su palabra, y eso lo vamos a ver más adelante, que cuando nosotros utilizamos este nombre, tenemos varias cosas. Primero, dice la palabra, que cuando nosotros invocamos el nombre de Jesús, recibimos esa salvación. Pero iglesia, yo te quiero decir algo. Hemos dependido muchas veces de nuestra capacidad, de nuestra habilidad humana para llevar las cosas, las encomiendas que el Señor nos ha dado. Pero yo te quiero decir algo, es usando el nombre de Jesús como deben llevarse a cabo todas las cosas, porque cuando yo conozco ese poder que emana del nombre de Jesús y hago uso de él, entonces la medida de mi habilidad ya no es la habilidad que yo tengo, sino es la medida de la habilidad y del valor que representa el nombre de Cristo Jesús. Jesús puso a nuestra disposición ese poder para hacer un uso incondicional de su nombre. Dice la Escritura en Hechos 2:21, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Cuando nosotros invocamos, cuando nosotros clamamos al nombre de Jesús, recibimos
esa salvación. Somos participantes de esa bendición. Dice la palabra que la vida de Dios viene a nuestro corazón. El Espíritu Santo, cuando nosotros invocamos el nombre de Jesús para pedir salvación, viene a nosotros y hace morada en cada uno de nosotros. Y a partir de ahí, iglesia, empieza una transformación interna, desde lo más profundo de nuestro ser, que se va manifestando día con día hasta reflejarse en lo exterior. Cuando nosotros invocamos el nombre de Jesús, somos liberados del pecado, iglesia, del pecado de nuestra carne que nos ha distanciado de nuestro Padre Celestial. Y también somos declarados justos delante de Él, porque la palabra de Dios dice que Cristo ya cargó sobre Él todas nuestras rebeliones, todo nuestro pecado, y ahora nosotros podemos presentarnos delante de nuestro Dios como justos, ¿verdad? Como reconciliados en Él. Ahora tenemos paz en esa relación con Dios y ahora podemos manifestar en nosotros la vida de Dios. Cuando nosotros oramos, iglesia, en el nombre de Jesús, dice la palabra que hay un poder sobrenatural que empieza a fluir en la oración. Cuando nosotros la oración la hacemos en el nombre de Jesús. Dice la Escritura en Juan 16, 23 y 24. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, Él lo dará. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. A veces oramos, pero se nos olvida decir en el nombre de Jesús. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Juan 14, 13 y 14 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Esta iglesia, es algo que nosotros tenemos que incluir en nuestra oración. Involucrar o mencionar que todo esto que le estamos pidiendo a Dios es en el nombre de Cristo Jesús. Porque a través de ese nombre, iglesia, nosotros vamos a recibir las peticiones que hemos hecho al Padre. Porque ¿saben qué? Cuando nosotros pedimos algo al Padre en el nombre de Jesús, Dios mismo respalda nuestra petición. Cuando nosotros como hijos de Dios hacemos esta oración, haz de cuenta que nosotros la ponemos en las manos de Jesús. Y Jesús toma nuestra oración y la lleva al Padre. Y en la Escritura dice que Jesús decía en las Escrituras cuando oraba con Dios, que le decía, te doy gracias, Padre, porque siempre me oyes y siempre me escuchas. En otras palabras, iglesia, sabemos que el Padre siempre escucha a Jesús. Y cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, es como si Jesús mismo estuviera pidiendo al Padre. Cuando Jesús le dice a la iglesia, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, representa, mis hermanos, como un cheque en blanco. Un cheque en blanco para cada uno de nosotros, para que ampara todos los recursos disponibles en el cielo y que solo está ahí para que tú escribas qué es lo que tú estás pidiéndole a Dios. Y quiero que Dios nos dé una revelación de este poder en el nombre de Cristo Jesús, para que nosotros no hagamos cheques pequeños, ¿verdad? Sino que hagamos cheques grandes, porque los recursos que tiene nuestro Dios para sus hijos, para su iglesia, no están limitados. Él es el dueño del oro y de la plata, y lo que tú escribas en ese cheque en blanco es lo que tú vas a tener, porque ese es lo que Dios ha prometido para nosotros. Así que, iglesia, cuando oramos, hagámoslo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. También, iglesia, cuando nosotros creemos en el nombre de Jesús, esto nos posiciona como hijos de Dios.
Dice Juan 1, 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando nosotros creemos en el nombre de Jesús, iglesia, nos posicionamos en una relación de padre a hijo. Y como hijo, somos herederos de todas las promesas que Dios ha puesto para nosotros en la palabra de Dios. Como hijos tenemos entrada directa al trono de Dios, a su misma presencia, para ser consolados, para ser bendecidos, para ser prosperados. Eso es también, iglesia, cuando nosotros reconocemos el nombre de Cristo Jesús y lo invocamos. El nombre también de Jesús, iglesia, nos da poder contra las fuerzas del enemigo. Dice Mateo 16, 17 y 18, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, en el nombre de Jesús. Dice, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Tenemos autoridad, iglesia, sobre toda la fuerza del enemigo. Tenemos autoridad sobre todos los poderes de las tinieblas. Y como hijos de Dios, esa autoridad que Dios nos ha dado, ahora nosotros podemos usarla como su iglesia. Jesús nos ha dado esa autoridad que viene del cielo, pero esa autoridad también nos va a llevar a cumplir ese propósito que nos dio a todos nosotros de ir a todo el mundo y predicar la palabra de Dios. Porque saben, Cristo ha prometido que siempre estará con nosotros todos los días. Y yo, saben, iglesia, yo he palpado el poder que hay en el nombre de Jesús. Un día me tocó a mí ir y orar por una persona. Una tía me dice, oye Gerardo, me está hablando una persona, dice que su hijo tiene una crisis, que si tú puedes ir a orar por él. Yo le dije que tú ibas a la iglesia y le dije, no, pues mi sobrino puede ir a orar por usted. Y pues como era ya muy tarde, primero hice una llamada, pero por la llamada se oía puras voces que cambiaban de tono y maldiciones. Total que le dijo, ¿sabe qué? Mejor mañana voy. Y al día siguiente, pues voy, llego a la casa, está toda una casa oscura, todas las ventanas cerradas y toco, ¿verdad? Y me dicen, no, pues está dormido, dice, está dormido, mejor venga más tarde porque dice, no durmió toda la noche, tuvo la crisis toda la noche. Y bueno, me voy y ya en la tarde vuelvo a regresar y en lo que voy en camino me habla mi tía, Gerardo, ¿dónde está? Le digo, voy para allá para orar por el muchacho que usted me pidió. Dice, ay, qué bueno, hijito, porque ahorita está en crisis. Entonces, pues ahí vamos, llegamos a la casa, ¿verdad? Y que voy entrando, estaban como 5 personas agarrándolo, una arriba de él, otro con un brazo, otra con el otro y otro, y él cambiaba las voces y hablaba y todo, y nada más me vio y me dijo que a qué venía yo, ¿verdad? Que él le pertenecía a él, y en total, yo fui hacia él, me acerqué a él, y nada más donde dije, en el nombre de Jesús, sé libre, en el nombre de Jesús. Él, iglesia, él se quedó completamente como dormido, ¿verdad? Cuando me dijo, o sea, yo me tuve que ir, pero luego regresé y me daban el testimonio que él había sido ya libre, que lo habían tratado de llevar con un obispo, no sé qué, que lo iba a exorcizar, le iba a sacar los demonios, pero que cuando lo llevaron le dijeron, ya no trae nada. ¿Saben? Es el nombre poderoso de Cristo Jesús. Es el nombre en el cual nosotros confiamos. Ese nombre tiene poder. Y cuando nosotros lo utilizamos, los demonios y todas las huestes de maldad y las huestes de las tinieblas se sujetan a la voluntad y a la autoridad de nuestro Dios. Dice Colosenses 2, 13, 15, y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él,
perdonándonos nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a todos los principados y a todas las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Necesitamos, iglesia, pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa revelación de la grandeza que hay en el nombre de Jesús, para que nosotros a partir de hoy, a partir de esta mañana, ¿verdad?, podamos tener esa revelación profunda en nuestros corazones. Pablo oraba de esta manera para que los efesios pudieran tener esta revelación del nombre de Cristo. Dice Efesios 1:15. Yo creo que esta es la misma oración que cada uno de nosotros debemos hacer diariamente. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con todos nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y dice la palabra: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pablo, a través de esta oración, quería que el pueblo de Dios fuera iluminado por el Espíritu Santo, para que pudiera entender toda esta revelación del poder que hay en el nombre de Jesucristo, que ha sido puesto a disposición de cada uno de nosotros. No de nosotros nada más los pastores, de cada uno de sus hijos. Tenemos ese poder a nuestra disposición, que el nombre de Jesús ya nos pertenece, iglesia. El nombre de Jesús ya es nuestro, y ese nombre es reconocido en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Todo lo que Jesús hizo, toda la autoridad, todo el poder, todos los logros que Él hizo están representados en su nombre. Y cuando nosotros invocamos el nombre de Jesús, donde quiera que estamos, ante cualquier circunstancia, ante cualquier problema, nosotros estamos recibiendo el mismo poder, la misma autoridad, como si Cristo mismo lo estuviera llevando a cabo. Pero hay algo, iglesia, hay algo que necesitamos para que esto que yo les he hablado esta mañana se lleve a cabo. Y esto es fe. Voy a pedirle al grupo de alabanza si puede ir pasando. Necesitamos fe, iglesia. La fe es el ingrediente indispensable que se debe añadir en la vida del ser humano, de los hijos de Dios, para que nosotros podamos hacer uso de este nombre poderoso. Hoy yo te puedo decir, iglesia, hoy ya has escuchado todo lo que el nombre de Jesús representa, todo ese poder y toda la autoridad que hay en Él. Y has escuchado también, iglesia, que bajo ese nombre nosotros podemos hacer todas las cosas. Cuando nosotros creemos en ese nombre, podemos recibir todas nuestras peticiones. Ahora, iglesia, nosotros nos toca hacer algo. Necesitamos movernos en fe, creyendo esta palabra,
esta palabra, porque la palabra de Dios dice en la Biblia que la palabra es sí y amén. La fe, iglesia, nos permite alcanzar aquello que ya Dios nos ha dado y que ya nos pertenece, pero que aún no lo hemos tomado. Fe, iglesia, es ese ingrediente que nos impulsa a dar pasos para encaminarnos a obtener las cosas que nosotros deseamos. Hoy ha sido soltada esta palabra sobre todo sobre esta iglesia. Y esta palabra viene del corazón de Dios, en donde Él quiere que nosotros tomemos autoridad sobre cualquier situación por la que nosotros de repente estamos atravesando. Y mi pregunta es, iglesia, ¿qué vas a hacer esta mañana con esta palabra que has recibido en tu espíritu? ¿Qué vas a hacer esta mañana para encontrarte con todo lo bueno que Dios ya tiene para ti? Que ya tiene preparado para que solamente tú vengas y lo tomes, porque ya es tuyo. Él ya lo pagó en la cruz. Él ya hizo la obra perfecta. Ahora nos corresponde a nosotros como hijos venir y tomarlo.